Para mí la clave creo que es que se sepa lo que se está haciendo y por qué se está haciendo y por qué está funcionando, ¿no? O sea, vamos a la investigación más de procesos y no tan de resultados, ¿no? De decir que, por supuesto, el resultado es importante, pero saber cómo llegar a eso. Y da igual que lo llames de una manera o de otra, me refiero al nombre de la técnica, del procedimiento y demás, ¿no? Lo importante es entender el proceso que hay detrás. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Rafa Pérez, bienvenida, bienvenido un día más a esta sección de entrevistas en este canal. Ya son unas, no sé si llego a las 40 y pico, no lo sé, ya perdí la cuenta. Estoy hoy muy contento de contar con Gala Almazán. Hola, Gala. Hola, Rafa, ¿qué tal? Tienes un nombre muy artístico, por cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es un nombre que no se olvida fácil, ¿no? No se olvida. El mío es bastante más rudimentario, por decirlo así. Bueno, cada nombre es especial. Bueno, Gala, para quien no te conozca, voy a hacer así una breve presentación, ¿vale? Nada, Gala es psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid y ha colaborado en diferentes proyectos de investigación. Entiendo que también en la Universidad Autónoma. Sí. Sí, ¿verdad? Ajá, vale. En el Departamento de Psicología Biológica y Psicología Social. Y luego también eres docente en el máster de terapia de conducta, ¿verdad? Eso es. También, y luego también como profesora universitaria, ¿no? Que ahí es como nos conocimos, ¿no? Cuando yo hice el máster sanitario, que, bueno, fuiste profesora de uno de los módulos. Y luego también has aparecido en televisión, que estuve ahí... Cotillando un poco, sí. Y en la radio también, sí. La verdad es que sí, me gusta, bueno, los medios me gustan y demás, y moverme mucho, soy culo inquieto. Entonces, pues proyectos así que me han propuesto y que me han parecido interesantes, pues allá que me he apuntado. Ajá, sí, como difundiendo la psicología, ¿no? Sí, que es justo lo que antes te comentaba, que este tipo de iniciativas que tenéis, personas como tú, me parecen geniales, creo que son necesarias, creo que como profesionales también tenemos ese deber de divulgar y divulgar bien, con lo cual, vamos, por eso en cuanto me propusiste esta charla contigo hoy, pues encantada. Bueno, no sé si quieres decir más de ti o así el currículum resumido ya estaría todo, lo esencial. Sí, lo esencial, vamos, lo has comentado muy bien, efectivamente. O sea, yo estudié el máster en ITEMA, en el Instituto Terapéutico de Madrid, donde me quedé ya, y ahí ejerzo como profe, como bien has dicho, y como clínica, ¿no? Como terapeuta. Y luego, además, también docente en la Universidad Europea y, bueno, pues cursos, también muchos cursos de formación, sobre todo también online. Entonces, bueno, pues ahí vamos y conciliando, como se puede también. Muy bien. Bueno, a ver, la idea de esta entrevista surgió porque, bueno, como te dije, ¿no? Yo estoy cada vez más interesado en el conductismo. Venciendo esos prejuicios que yo tenía, y cuanto más leo sobre conductismo, más me interesa. Qué bien. Y como, bueno, tú, Gala, eres una psicóloga de orientación conductista, sí, ¿no? Pues bueno, me apetecía tener una charla contigo, ¿no? Como un poco desde mi lugar de procedencia, ¿no? Que sería más la terapia humanista. Pues bueno, pues poder tener un diálogo amable, ¿no? Porque... ¿Qué fama tenemos? ¿Qué fama tenemos los conductistas? Con eso de que, claro, conductistas radicales ya yo creo que se tiene una imagen de que vamos a ir cortando cabezas, nada más. Bueno, es una mala interpretación del término radical, ¿no? Exacto. Radical como ir a la raíz, ¿no? Como entender que todo es conducta, ¿no? Exactamente. Eso
eso es. Pero mira, o sea, has dado con uno de los principales mitos o ideas, ¿no? De, ¡buah, estos radicales! Y yo qué sé qué imagen. Sí, aunque bueno, los hay también, ¿eh? Sí, por supuesto. Hay radicales con K, que los hay dentro del conductismo, ¿eh? A ver los haylos. Total, pero bueno, como me imagino que en toda también corriente y enfoque y dentro de la psicología y fuera de ella, ¿no? Pero tú lo has dicho muy bien, o sea, cuando decimos radical es eso, es que estudiamos y analizamos la conducta, o sea, la conducta como objeto de estudio, no como medio para llegar a otro fin más abstracto y demás, ¿no? Sino que la conducta es el medio y el fin en sí mismo, ¿no? Lo has explicado tú muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, me parece muy interesante como bueno, tener un espacio de encuentro como este, porque fíjate, yo creo, y no sé, lo vamos a ver a lo largo de la entrevista, pero yo creo que muchas veces nos fijamos en lo que nos diferencia y a veces uno como que porta su bandera terapéutica de alguna manera, ¿no? Y yo creo que es más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? Como si hay un estudio, creo, muy antiguo que dice que diferentes terapeutas experimentados de diferentes escuelas se parecen más a su modo de proceder que mismos. No sé si conoces este estudio. Sí, creo que sé a cuál te refieres. Como que la experiencia en la psicoterapia hace, ¿no? Por ensayo error, si quieres. Claro. Pero hace que el trabajo sea mucho más parecido entre terapeutas de diferentes escuelas que los terapeutas noveles de la misma, ¿no? Claro, tú lo has dado con una clave, ¿no? La experiencia te va moldeando, ¿no? Y vas viendo efectivamente, aunque luego cada caso es único. O sea, has comentado un tema súper interesante que a mí me desata además, digamos, sentimientos contrapuestos, ¿no? O sea, por un lado entiendo y que dentro de la psicología, como hay diferentes modelos teóricos y enfoques, pues claro, los postulados cambian, pues porque lógicamente, digamos, la teoría en la que se sustenta, ¿no? El modelo filosófico cambia y entonces muchas veces, pues lógicamente, las explicaciones pueden cambiar. ¿Qué pasa? Que desde fuera, claro, eso se ve como, ¡uf!, qué batiburrillo, ¿no? Que mezcla, que pues como si todo es muy subjetivo, sujeto a interpretaciones, que ni ellos se aclaran, ¿no? Desde fuera de la psicología, quiero decir. Y a veces me da rabia por esa imagen que podamos transmitir, ¿no? Incluso, como tú decías, a veces incluso tirándonos piedras contra nuestro propio tejado, criticándonos mucho entre nosotros, pues al final creo que le hacemos un flaco favor a nuestra profesión, ¿no? O a lo mejor desmotivamos a ciertas personas a la hora de pedir ayuda y decir, pues, si no se aclaran entre ellos, ¿no? Pero claro, es que luego cuando ya te vas adentrando, pues claro, también puedes entender bueno, pues es que los fundamentos son diferentes, ¿no? O el punto de partida, como dices tú, es distinto. Ahora bien, tú decías, conforme van teniendo más experiencia profesional y demás, jolín, pues parece que hay más en común de lo que aparentaban, ¿no? Para mí la clave creo que es que se sepa lo que se está haciendo y por qué se está haciendo y por qué está funcionando, ¿no? O sea, vamos a la investigación más de procesos y no tan de resultados, ¿no? De decir que, por supuesto, el resultado es importante, pero saber cómo llegar a eso. Y da igual que lo llames de una manera o de otra, me refiero al nombre de la técnica, del procedimiento y demás, ¿no? Lo importante es entender el proceso que hay detrás y creo que ahí pues, el análisis experimental de la conducta es clave, a mi juicio, que te voy a decir yo, ¿no? Pero por eso muchas veces decir, bueno, pues es que estamos diciendo lo mismo con distinto nombre, ¿no? Sí, esto sucede mucho en psicoterapia, ¿no? Sería interesante hacer un estudio de equivalencia de términos porque, por ejemplo, el concepto de regla verbal del conductismo es lo que en Gestalt en concreto cuando nos referimos a introyectos, ¿no? Claro, por ejemplo. Es un poco la misma cosa, ¿no? Exacto. Justo. Entonces, la cuestión es eso, analizar el qué está pasando ahí o qué proceso de aprendizaje lo explica y, por tanto, por qué proceso puedo yo favorecer el cambio, ¿no? Si es que realmente hay que cambiarlo, ¿no? Y para mí esa es la clave. Para mí eso es lo que diferencia, ¿no? Y que, bueno, pues una buena labor profesional, sin duda. Y para mí ahí también ha estado la crítica.
y el error, muchas veces incluso dentro de la terapia de conducta. O sea, sí, quiero decir que muchas veces, y como te decía, como hemos partido, digamos, de laboratorio, de experimentación, de muchos estudios experimentales, y eso tuvo mucho éxito, pues te hablo, por ejemplo, de la crisis que hubo a finales de los años 80, a principios de los 90, ¿no? Y cómo pues, empezó a haber mucha demanda de aplicar lo que se iba investigando y experimentando, ¿no?, en el laboratorio, y se fue aplicando, digamos, de forma masiva, sí, abandonando un poco ya la fundamentación y la experimentación. Y ahí fue el error, ¿no? El querer abarcar todo, incluso empezar a protocolizarlo, a manualizarlo, a poner nombres, bueno, que ya se desvirtuaba un poco de su origen, ¿no? De su raíz. Volvemos al tema de la raíz, ¿no? Y claro, ahí aparecieron ya pues distintos enfoques, evoluciones metodológicas y demás, que creo que se desvirtuó todo un poco. Y por ejemplo, pues con la llegada de las contextuales, parece que se arrojó un poquito de luz, el volver otra vez al estudio experimental, al conductismo radical, como lo estábamos mencionando antes, ¿no? Sí. Pero bueno, que de nuevo también, o sea, para mí ahí está el riesgo, ¿no? Como en todo, es decir, en cuanto algo se populariza, hay mucha demanda, queremos abarcarlo todo, queremos aplicar todo, pero no nos podemos olvidar de la base, ¿no?, metodológica, entonces, y experimental. Y para mí ahí está nuestra principal crítica, por ejemplo, ¿no?, que va muy unida a nuestro gran potencial, eso sin duda, ¿no?, o al gran potencial que tiene el análisis de conducta. Menuda charla, que a mí me da sí. No. Para eso te escribí, o sea que está perfecto así. Bueno, ya hablaremos de las terapias contextuales porque yo soy muy fan y creo que es como una integración, o yo lo siento así muchas veces, ¿no? Porque a su vez están inspiradas, me parece, en muchos conceptos que a su vez beben de las terapias humanistas. Y para mí, o por lo menos yo lo veo así, es una integración maravillosa. Y fue lo que me hizo tirar del hilo hasta interesarme en el conductismo radical, ¿no? Y a entenderlo un poquito mejor. Claro, pero qué bien, pero eso, vamos, te honra, porque cuando uno empieza a estudiar, que eso es muy bueno, yo animo a todos los estudiantes y terapeutas que no solo lean de sus autores y de sus corrientes más afines, que lean de todo, psicoanálisis, de todo, ¿no? Sí. Y cuando, por ejemplo, algo te llama la atención o te gusta, pues que hagan como has hecho tú, de decir, ¿y esto de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Esto de dónde parte? ¿Cuál fue el origen? ¿No? Y un poquito a los primeros autores y demás para ver de dónde viene todo esto. Creo que eso es clave, ¿no? Claro, sí. Fíjate, Gala, hasta el punto de que yo ya entrevisté hace no mucho a un terapeuta Gestalt ya muy experimentado, ya debe tener 70 años, Albert Rams, y decía, el Albert Rams de hace 20 años hubiera levantado la bandera, ¿no? Pero dice, ahora el Albert de ahora no exhibe ninguna bandera, ¿no? Claro, ya. Fíjate, yo siento también, digo, bueno, yo ya no sé si estoy haciendo esto que digo que hago desde la etiqueta o conforme la experiencia me va moldeando todo lo que voy aprendiendo, ¿no? Digo, bueno, estoy haciendo mi propio estilo de terapia porque voy incorporando, ¿no? Claro. Y desde ahí es verdad, ¿no? Yo tengo la sensación de que ya no tengo ninguna bandera que portar terapéutica en ese sentido, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Sino claro. que bueno. Pero para mí la clave es, o sea, hablando un poco, pues muchos psicólogos nos dicen, ¿no? Yo es que soy ecléctico, ¿no? En el sentido de que voy pillando lo que voy viendo que me gusta en el sentido profesional, ¿no? De que veo que es eficaz, que funciona y demás, ¿no? Para mí, vuelvo a lo mismo, la clave es que aquello que hayas leído, que hayas aplicado, que hayas estudiado, pues eso, sepas, vuelvo a los procesos, pero porque para mí es como el esqueleto de todo, ¿no? Es decir, ¿qué proceso está teniendo lugar aquí? ¿Qué cambio? O visto al revés, ¿qué cambio quiero conseguir? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿No? Y analizar, y por eso las contextuales, por ejemplo, aportaron, a mi juicio, mucho en el sentido de poner sobre la mesa algo clave, y es la propia interacción en sesión. O sea, el contexto terapéutico como contexto relevante.
clínicamente relevante, ¿no? Es decir, aquí suceden cosas. Y esto está directamente inspirado de la psicoterapia humanista, claro. Claro. ¿No? Porque Entonces, la psicoterapia humanista le da mucho énfasis en esto, en lo vincular, ya lo sabes, ¿no? Claro, claro. Y entonces decir, aquí suceden cosas, aquí la persona cuenta cosas, entonces la conducta verbal adquiere mucha relevancia. Pero de nuevo, hay que analizarla y estudiarla como otra conducta más. La conducta verbal es otra conducta más que hay que estudiar, ¿no? Y analizar siguiendo los mismos procesos, ¿no? O qué reacciones ocurren o qué conductas de otro tipo manifiestas ocurren en sesión. Y no solo eso, en interacción con el propio terapeuta. Y aquí sé que las humanistas también dais ese papel, ¿no? A esa interacción cliente, como digo yo, consultante terapeuta o paciente terapeuta o psicólogo, ¿no? Es clave. Entonces, por ejemplo, pues analizar qué está pasando en sesión. Yo a mis estudiantes muchas veces les digo, ¿no? Analizar lo que ocurre en sesión o por qué de una sesión a otra ha habido un cambio, que a veces son factores ajenos a la consulta, obviamente, o ha sucedido algo en las circunstancias o contexto de esta persona. De nuevo, ahora hablaremos del contexto también, que lo recuperan a través de las contextuales, ¿no? Pero otras veces es qué he dicho, o cómo lo he dicho, o qué he hecho en sesión, o qué ha hecho el consultante y qué ha influido en mí y a su vez. Eso es crucial, ¿no? Entonces, estar analizando por eso dices, yo voy adquiriendo mi propio estilo. Creo que lo importante es cada uno tenemos nuestro estilo, aunque, o sea, dos conductistas o dos terapeutas de conducta no van a ser exactamente iguales en cuanto a estilo terapéutico y demás. Ni yo soy exactamente igual con dos consultantes distintos. Exacto, porque siempre sacamos diferentes aspectos de nuestra personalidad. Y claro, y porque yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Somos como herramientas para ellos. Entonces, tenemos que disponer nuestro conocimiento y experiencia a su favor, ¿no? Para conseguir el cambio que queramos conseguir o el objetivo que queramos conseguir. Entonces, yo con algunos podré ser más directiva, con otros menos, con algunos a lo mejor, bueno, pues ya sabes, ¿no? Entonces, y también según la fase de la intervención en la que estemos, obviamente también, ¿no? Entonces, esto es clave y decir qué está pasando, qué estoy consiguiendo, qué no, y estar así, tampoco volvernos obsesivos, ¿no? Pero sí estar analizando, creo que es nuestro deber profesional, qué ocurre en sesión y qué está ocurriendo con mi consultante para conseguir el objetivo que queremos, ¿no? ¿Y qué me está ocurriendo a mí? ¿Qué me está pasando a mí? Y sí, para mí esto es súper importante, ¿eh? Sí. Esto será por el lugar del que yo vengo, pero voy a usar un término que igual a los conductistas no les gusta nada, que es un término psicoanalítico, que es la contratransferencia. Ya. Como no sé si me explico, la parte ¿qué me está pasando a mí con esta persona o qué se me está moviendo a mí, qué me sucede, con qué asuntos me toca, ¿no? Es que efectivamente, o sea, en esa interacción, digamos que está el consultante y tú, y entonces obviamente tú tienes en términos yo voy a barrer para mi campo, ¿no? Sí, claro, claro. Tú tienes tus propias respuestas condicionadas, obviamente, tus propias reglas verbales, o sea, tú tienes tus propias disposicionales. De hecho, publicamos hace tiempo un artículo, unos compañeros y yo, sobre justo la importancia o la influencia de las disposicionales del terapeuta en el consultante. Porque, como dices tú, es que el terapeuta ocupa un lugar también muy importante. No solo siente, padece, piensa, sino que tiene también unas características, unas disposicionales, una historia de aprendizaje, un contexto que puede influir también en la terapia. Te habrá ocurrido a ti, como me ha ocurrido a mí, de consultantes que vienen y dicen, no, prefiero mujer, prefiero hombre, prefiero a alguien que haya sido madre, prefiero a alguien que haya vivido lo mismo que yo, que esté, digamos, en mi mismo momento vital, o incluso morfológicamente. A mí me han llegado a pedir cita por la foto en la web. ¿Qué dices? Sí, claro. Sí. O me descartan por la foto en la web. O sea, puede pasar de todo, ¿no? Bueno, pues claro que cumplimos un papel importante que también hay que saber analizar y tener en cuenta, sin duda. Entonces, lo mismo que analizamos la conducta de ellos, la nuestra propia. La nuestra. Y bueno, no sé si en terapia de conducta se usa la autorrevelación. Vale, muy buena. O no se usa, porque me interesa. Pues mira, muy buena pregunta. Depende, como siempre decimos los psicólogos, y depende del análisis funcional, como diríamos los analistas de conducta, ¿no?
Pues depende de la función que vaya a cumplir, lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De si yo considero que esta autorrevelación va a tener un buen efecto, bueno, me refiero terapéuticamente hablando, para mi consultante. Y yo, por ejemplo, pues casos de padres que vienen muy preocupados por temas de sus hijos y voy anticipando o voy hipotetizando que a lo mejor decirles que yo también soy madre, pues a lo mejor, o no dicho de esta manera, a lo mejor lo comentas de otra forma, ¿no? Pues mis hijos tal o mis hijos cuando tuvieron esa edad les pasó algo parecido. Ves que puede ser muy tranquilizador y ves que, aunque sea algo irracional, pero empiezan a relajarse y a confiar más en ti. Y eso va a ser proterapéutico. Entonces, a veces las autorrevelaciones, pero no indiscriminadas, Hay que, a mi juicio, discriminar muy bien cuándo sí, cuándo no y cómo hacerlas. Otras veces no hace falta decir, pues mi hermana, mi hermano, sino pues tuve un caso o conozco o tal, o sea, que luego podemos matizarlo, ¿no? Para mí la autorrevelación solamente tiene sentido si está al servicio de la persona, obviamente. Por supuesto, ¿no? por supuesto, o sea, por supuesto. Yo sé que tiro de ello, pero solamente lo hago, por supuesto, no por hablar de mí y ya está, ¿no? Claro. Sino si considero que esto puede tener un sentido útil. Efectivamente. Para la persona. Eso es. O cuando, por ejemplo, pues ves que están un poco incómodos, es la primera sesión, la primera vez que van al psicólogo y yo qué sé, y ves que pues, tienes algún tema en común, pues a mí me ha pasado con algún consultante recientemente, ¿no? Que enseguida me enteré de que le gustaba el fútbol, yo también, tal, pues empezamos a hablar del fútbol, ¿no? De decir, pues mira, sí, yo, pues es una autorrevelación, pero ¿con qué fin? Pues que se relaje, que condicione positivamente el momento o la consulta o el contexto terapéutico. O sea, lo que dices tú, elegido siempre para un fin proterapéutico, ¿no? Eso es. Sí. Totalmente de acuerdo. Oye, si quieres entramos en el tema de los mitos, ¿vale? Vale, perfecto. Tenemos aquí para rato, pero bueno, vamos a ir si quieres, comentamos si quieres los... ¿Cuáles son los mitos más comunes de la terapia conductista? Pues mira, los que más, al menos yo escucho o me dicen, ¿no? Pues por ejemplo, que somos superficiales, que solo trabajamos con la conducta observable o con la conducta motora. Bueno, pues ya se va deduciendo de nuestra charla que nada más lejos de la realidad. He hablado que la conducta verbal también es conducta y por ende el pensamiento, las emociones, los valores, lo que otros pueden llamar valores o reglas verbales, todo eso lo analizamos exactamente igual. O sea, para nosotros no es una diferencia cualitativa el que sea observable o no, ¿vale? En el sentido de que para nosotros sigue los mismos procesos de aprendizaje y por ende se puede analizar y estudiar de la misma manera y modificar de la misma manera. O sea, no hay nada que no sea conducta, ¿no? Claro, la conducta entendida no como coloquialmente se entiende, o sea, de lo que hago, que ahí viene el error, ¿no? Claro. Sino el conjunto de interacción entre el individuo y su ambiente o su entorno, su contexto. Y ahí entra todo. Pero quizás esta confusión es porque yo creo que Watson sí que hablaba de esto, ¿no? Para Watson la conducta era esto y lo demás no se examinaba, ¿no? Claro, es verdad que en sus orígenes pues a lo mejor se estudiaba solo un tipo o solo una morfología concreta de conducta, ¿vale? Y en estudios experimentales, que ahora eso da pie a otro mito que ahora comentamos, ¿no? Con animales y demás, pero obviamente todo eso ha evolucionado gracias, entre otros, por ejemplo, al aporte de Skinner y otros autores, por supuesto, ¿no? Y no trabajamos solo con la conducta manifiesta o con la conducta motora o observable, como se suele decir, o con lo superficial y no entramos en las emociones o en lo que otros etiquetan como profundo, ¿no? No. Lo que pasa es que para nosotros está todo al mismo nivel. A nivel funcional, me refiero, y ahí es lo que hay que estudiar. Claro que cada conducta podrá tener sus propias morfologías, características y demás, y limitaciones, por supuesto. Pero, por ejemplo, la conducta, lo que muchas veces nos comentan, ¿no? Es que, claro, pero vosotros los psicólogos trabajáis con lo que os cuentan en terapia, pero de ahí a lo que realmente hagan, realmente piensen... Claro, obviamente tenemos una serie de limitaciones, nosotros tenemos que ir viendo de qué manera ir accediendo a toda la información de la forma más fiable posible, pero tampoco somos ni detectives, ni policías, ni es nuestra labor. Entonces, por eso lo que hablábamos antes de vemos al consultante cómo actúa en terapia, cómo cuenta las cosas que cuenta, o sea, no solo el contenido,
sino, pues eso, por ejemplo, si hay una congruencia no solo a nivel emocional o bueno, hay una norma verbal. no escrita, no sé si esto lo compartes, pero está esta norma no escrita de que cómo la persona funciona en sesión es una representación de cómo funciona la vida, ¿no? Claro. Aunque es verdad que los contextos cambian, pero bueno. Exacto. El tema es eso, que en muchos casos es así, en otros hay personas que discriminan muy bien y permíteme la expresión, manipulan no en el mal sentido, ¿eh? O sea, que saben manipular las contingencias muy bien y saben en qué contexto tienen que emitir según qué conductas porque se van a ver más o menos reforzadas, ¿no? Y hay personas muy expertas en esto, pero bueno, nosotros también como analistas de conducta tenemos que ir viendo estas cosas. A lo mejor en la primera sesión no, pero según vas teniendo más información y usamos otros instrumentos de evaluación o otras fuentes de información, pues vamos sacando conclusiones más fiables, ¿no? De decir, y esto a veces, pues efectivamente es objeto de intervención y de poner en la mesa, decir, oye, estoy viendo esto, ¿no? Que me dices una cosa, luego haces otra, no hay una correspondencia a veces decir-hacer, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, este sería el principal mito, ¿no? De solo vais a lo superficial, a la punta del iceberg, a lo que se observa, a lo que se cuenta o a lo que se hace. Y no es así, ¿no? Y otro mito es tratáis a las personas como ratas o como animales, ¿no? Precisamente por lo que tú comentabas de que, bueno, pues eso, y lo que yo decía antes, de que muchos estudios empezaron en contexto de laboratorio y en experimentación animal. Sí, pero obviamente eso ha ido evolucionando y ya no solo eso, sino que sí, o sea, el comportamiento humano y el animal comparten procesos de aprendizaje, pero para mí eso no es malo. O sea, al revés, nos ha permitido estudiarlo muy, muy, muy bien y operativizarlo y analizarlo al detalle como no se ha hecho de otra manera, ¿no? Ahora, obviamente, somos conscientes de que la conducta humana es mucho más compleja, de que el individuo forma parte de un contexto y no solo en este momento, sino que ha tenido otros contextos a lo largo de su historia de aprendizaje y demás. Todo eso obviamente lo tenemos en cuenta, o que tiene el ser humano unas disposicionales que no tienen otros animales, lógicamente. Ahí entra también la función de las disposicionales. Lo que nosotros llamamos disposicionales me refiero a factores que ahora sí que también entramos en esto, ¿no? Que puedan influir o predisponer pues a ciertos comportamientos y demás, pero no causar directamente, ¿no? O no determinar una conducta. ¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, a cuestiones tanto biológicas, que este es otro mito que se nos acusa mucho también, ¿no? De decir, es que dejáis a un lado la biología. Ahora que además ha habido mucho debate, no sé si has estado al tanto, ¿no? Con el tema de Marian Rojas en el hormiguero, la dopamina y todo esto, ¿no? Sí. Claro que hay un elemento estructural a nivel biológico, obviamente, ¿no? Somos biología también, pero darle un papel causal determinante es un gran error, porque el ser humano es mucho más complejo. Y, por ejemplo, hay las contextuales, ¿no? Lo hilamos también con ese tema pues, como también han enfatizado la labor del entorno y del contexto de la persona, porque no somos, igual que no somos ajenos a una biología, no somos ajenos a un contexto sociocultural, político, económico, que sin duda nos influye. Pero yo sí que tengo la sensación de que sí que he escuchado discursos de algunos terapeutas de conducta que pasa que minusvaloran en exceso las variables biológicas, ¿no? Por lo menos, como que creo que se puede pecar de reduccionista también, como llevarlo solo al contexto o a la conducta y no tener en cuenta que, oye, por ejemplo, hasta donde yo sé, si una persona es introvertida o extrovertida, ¿no? Como que hay variables ahí que tienen que ver también con el temperamento, ¿no? Con una parte genética, ¿no? Y esto yo lo trabajo mucho en terapia también en el sentido de que, oye, no te pelees o sea, como yo soy muy fan de la introversión, entendiendo que no es ni mejor ni peor que la extroversión, ¿no? No, que muchas personas introvertidas lo viven como algo que está mal porque hay un contexto social que refuerza mucho más la extroversión y que viene a decir que lo que está bien es ser extrovertida, entonces sienten como que hay algo que no va bien dentro de ellos y lo tienden a patologizar. Y yo digo, no, es que aquí, oye, la variable, digamos, temperamental o la variable genética en esto, oye, es que ya está, ¿no? No es ni mejor ni peor, es como que tiene un color de ojos determinado. Entonces, yo esto lo uso también para decir, oye,
no te pelees con esto. No quiero decir con esto que no haya que trabajar asuntos. No quiero decir con esto que no vayamos a trabajar, que te tengas que exponer a lo incómodo y hacer cosas, pero vamos a partir de, vamos a hacer que te lleves bien contigo mismo. Claro, o sea, creo que ahí lo que comentas, efectivamente, el gran aporte es que la persona, como dices tú, no se pelee contra ello y adopte una actitud mucho más tranquila, sosegada, relajada, de aceptación, como dirían. Y creo que eso puede facilitar muchas más cosas, desde luego, ¿no? Desde luego. Ahora, la cuestión está bueno, pues si escuchándote me recordabas a cuando, pues por ejemplo, yo he tenido consulta casos de problemas de conducta alimentaria que lo han considerado o de alguna manera una enfermedad que su hijo o su hija le ha tocado vivir, ¿no? Y yo entiendo que eso puede entenderme, tranquilizar en el sentido de, bueno, pues nos ha tocado esto, no es nuestra culpa, ¿no? Que efectivamente nosotros no buscamos culpar a nadie en absoluto, pero sí asumir parte de responsabilidad de esto ha sido un problema que se ha ido fraguando, por supuesto, no solo en la familia, sino hay un contexto social que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Pero que esto, igual que se ha ido desarrollando, se ha ido originando y manteniendo, se puede cambiar, como dices tú, podemos hacer cosas al respecto, no desde la culpa, no desde la frustración, el enfado y demás, pero sí desde la responsabilidad. Entonces, en cuanto a introversión, extroversión, yo a día de hoy no he visto ningún estudio que demuestre que eso es genético, pero, o sea, nacemos con un repertorio muy, muy, muy básico digamos, a nivel de predisposiciones, sí. No había un estudio no recuerdo de quién era, que decía que es en términos de activación de la corteza cerebral, ¿no? Claro, pero la cuestión es, o sea, nosotros nacemos, digamos, con ¿cómo decirlo? Un motor, una estructura, ¿no? Ya no solo sea, voy a simplificarlo mucho, ¿no? Un sistema nervioso, un cerebro, efectivamente, o sea, sin el cual, pues obviamente no podríamos vivir, no solo actuar o comportarnos, vivir directamente, ¿no? Pero más allá del cual son las experiencias, y aquí entra, claro, esto es muy, muy complejo, ¿no? Pero claro, es toda la historia de aprendizaje, de experiencias, de interacciones que tiene el organismo en los distintos ambientes en los que se va desenvolviendo, ¿no? Entonces, y es verdad que puede haber, por ejemplo, los niños pues más activos, menos activos, más tranquilos. Bueno, eso sí, que podemos ver diferencias al nacer, efectivamente, pero en realidad muy poquitas, porque más allá de eso, o sea, todo lo que se va, digamos, moldeando después es fruto de la experiencia y del aprendizaje. Y aquí hay distintos tipos de aprendizaje, ¿eh? No solo me estoy refiriendo al intencional, al premeditado, al instruccional o al verbal, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, la cuestión es efectivamente de decir, oye, que es que decía esto porque cuando muchas veces nosotros decimos toda conducta es aprendida, claro, muchas veces la expresión es, o sea, me estás diciendo que esto lo he aprendido a propósito, ¿no? Intencionalmente, por eso matizaba esto. No, uno aprende como puede y según los contextos y el entorno que ha tenido y los recursos que le han posibilitado ese aprendizaje. Y hay aprendizajes de todo tipo. Y los que hemos tenido niños o trabajamos con niños, desde muy pequeños, vemos cómo van condicionando, van aprendiendo, van asociando, ¿vale? Incluso cuando son preverbales, cuando todavía no tienen lenguaje y no les puedes enseñar a través del lenguaje, ¿no? Eso también es aprendizaje. Entonces, muchas veces cuando yo a las familias les explico, en el caso, por ejemplo, de problemas de conducta alimentaria que te comentaba antes, ¿no? De cómo se ha ido fraguando, vamos a decirlo así, este problema, ¿no? Y cómo ese niño, ese chaval o esa chavala han ido adquiriendo esos patrones de conducta, siempre aclaro esto, no es intencional, lo han ido aprendiendo pues como han podido, según el entorno en el que se han visto desenvueltos, según los recursos, las influencias que han tenido. Entonces, pero la buena noticia de todo esto es que podemos ir corrigiendo, podemos ir cambiando y ahí entramos nosotros, ¿no? Pero es fundamental entender el por qué se ha ido adquiriendo y manteniendo esto y no es porque mi hijo sea así o tenga el gen de, o que entiendo la parte que dices perfectamente de no nos culpabilicemos, aceptemos que esto ha ocurrido, porque además, como dices tú, hay muchos elementos que escapan de nuestro control. O sea, yo no he podido elegir los ambientes en los que me he desarrollado de pequeña. Según ya vamos siendo más adultos, sí.
O yo no, o sea, o los padres tampoco han podido controlar al 100% todo estímulo y todo contexto en el que su hijo se iba desenvolviendo. Es imposible, ¿no? O como dices tú, y luego hay otros factores, incluso biológicos, que también influyen, sin duda. O cuestiones estructurales, por ejemplo, yo que trabajo mucho con niñas, ¿no? Con problemas de conducta alimentaria, pues no hay dos cuerpos iguales. Y aquí sí que hay mucha predisposición biológica, genética, orgánica, como lo queramos llamar. Y como decías tú, o sea, más que enfadarte con tu propio cuerpo, porque por ahí vamos mal, bueno, vamos a aceptar que tu cuerpo es el que es y vamos a ir viendo qué podemos hacer al respecto, ¿no? Sin duda, sin duda. Y eso, claro que lo tenemos en cuenta. O sea, claro, no es porque sí que funcionamos como funcionamos. Aunque a veces uno no encuentre como la causa última, yo esto lo digo mucho, ¿no? Claro. Y bueno, no nos volvamos locos tampoco porque de encontrar como, yo creo que esto es herencia del psicoanálisis, ¿no? Como encontrar cuál es la causa última de por qué yo hago esto. Digo, bueno, a veces puede que les encuentre, a veces puede que no. Podemos hacernos hipótesis de cómo ha sido tu historia de vida, tu contexto. Pero aquí lo interesante es que la gente entienda que no es porque sí que funcionamos como funcionamos. Y me gusta mucho esta mirada conductista de despatologizar los problemas psicológicos, ¿no? Que son intentos de adaptarnos, ¿no? Totalmente. Todo lo que hemos ido haciendo en la vida. Exacto. Como esta frase que me encanta, como los muros que me ayudaron ¿cómo es esto? Los muros que me construí para protegerme ahora me aíslan de alguna manera, ¿no? Sí. Metafóricamente, ¿no? Entonces es como, bueno, claro. Oye, claro. Yo utilizo mucho, estoy utilizándolo más todavía el asunto de la autocompasión, de entender a nuestro yo de ayer entonces que hizo lo que pudo y que muchas veces los problemas psicológicos son intentos de adaptación. Entonces es como, bueno, es por algo que tú funcionas como funcionas. No nos peleemos demasiado con esto. Ahora en el presente vamos a ver cómo se puede hacer de otra manera distinta. Y hacerlo de otra manera distinta muchas veces incluye que a corto plazo vas a pasarlo un poco regular. Eso es. Porque te vas a exponer a cosas que igual no son agradables para ti. Como por ejemplo yo digo, claro, es demasiado ambicioso pedir a alguien que ponga límites sin culpa, ¿no? Encima de que le pides que ponga límites, le pides que no sienta culpa. Digo, no, joder, lo normal es que si te cuesta poner límites, al principio, pues vas a tener que estar con tu culpa, ¿no? Y vas a tener que acostumbrarte a irlas sintiendo para que esa culpa cada vez pese menos, ¿no? Fíjate, has dicho cosas súper interesantes, ¿no? A mi juicio. Primero, los problemas psicológicos entendidos como formas de adaptación del individuo a su entorno o a sus entornos. Totalmente. O sea, es que es así. O sea, ¿qué entendemos como un problema en psicología, no? Pues efectivamente, la mayoría, como has dicho tú, han sido intentos de la persona por bueno, pues adaptarse lo mejor posible. Y a lo mejor en su momento fueron funcionales, les sirvieron a corto o medio plazo, pero a largo plazo, pues a lo mejor están acarreando una serie de consecuencias que ahora son las que sufren, ¿no? O ha cambiado el entorno o ha cambiado algo de sus circunstancias y ahora ya no se adapta del todo bien, ¿no? O empieza a cuestionarse si a lo mejor debería cambiar su modus operandi, ¿no? Y aquí me voy a poner un poco hippie, Gala, pero para que nos quieran. O sea, muchas veces bueno, claro. Vendemos el alma al diablo para que nos quieran, para sentir un lugar de pertenencia, para sentirnos aceptados, para sentirnos integrados, para sentirnos queridos, ¿no? Como renunciar a ciertas cosas porque así yo siento que me quieren y que pertenezco. Hombre, es que somos seres sociales y entonces la atención social, vamos a llamarlo así, como el reforzador por excelencia, ¿no? Totalmente. Y ahí entra afecto, atención, cariño, como dices tú, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y es lo que dices. Y despatologizarlo un poco en el sentido de, bueno, pues que a veces se nos equipara, ¿no? Con la psiquiatría y tú ya sabes. Bueno, obviamente poner etiquetas puede ser útil y tiene sus ventajas, ¿no? O sea, y dentro de una comunidad o un colectivo profesional, pues te entiendes rápidamente con una etiqueta o si tienes que publicar y demás, vale. O, por ejemplo, los médicos, psiquiatras, pues trabajan mucho
de forma, digamos, práctica con esta metodología, ¿no? De manual, de DSM, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero claro, en nuestro ámbito no es así, o sea, no nos ayuda para nada una etiqueta. Una etiqueta describe, pero no explica. O sea, yo obviamente cuando me vienen, no, pues eso, tengo un trastorno por anorexia o tal, obviamente tomo nota y demás y puedo entender por dónde van los tiros, pero evalúo siempre de cero, porque no va a haber dos casos iguales, aunque tengan el mismo nombre. O sea, ¿qué otra cosa que se nos dice, no? No atendéis a diferencias individuales y demás. En absoluto, cada caso es único. De hecho, la mayoría de estudios en análisis del comportamiento son estudios de caso único. Porque cada persona tiene su historia de aprendizaje, tiene su entorno, sus contextos. Entonces, hay que analizar cada caso de cero. Y como, pues eso, problemática totalmente diferente a lo mejor a la que tiene el de al lado o el que viene después, aunque tenga el mismo nombre, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, creo y quería subrayar eso que has dicho, ¿no? Despatologizar, ¿no? Que esto, ahora, pues eso, todos tenemos trastornos por ansiedad, cuando, bueno, pues yo también desmitifico un poco todo este tema de la ansiedad, ¿no? ¿Quién no tiene ansiedad en un momento dado de su vida o en algún momento? Hay que aprender también a convivir con ella y a gestionarla bien. Y el problema no es la ansiedad, es la gestión de la ansiedad. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Fíjate, Gala, que yo siento que esto es un punto de confluencia con el humanismo, ¿eh? Que sí, partimos de esa mirada despatologizante, ¿no? Claro. Sí, por eso a mí me gusta mucho cuando descubrí eso, ¿no? Como decir, oye, claro. que sí, que son intentos de adaptarnos a lo que nos toca y que para eso siempre tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? Yo lo digo siempre, como decir, oye, que yo sienta estrés si me están apretando en el trabajo no es un problema mío, es una respuesta adaptativa a una situación. Totalmente. ¿No? Por eso a veces el discurso es muy perverso de te vamos a dar un curso de motivación. No me des un curso de motivación, mejórame las condiciones, porque mi estrés, en lo implícito está el mensaje de tú tienes estrés porque no te sabes gestionar bien. Digo, no, yo estoy sufriendo estrés porque es una respuesta lógica y adaptativa a unas condiciones, pues eso, injustas, ¿no? Sin duda. Sí, es que hemos pasado, yo creo, a un enfoque muy individualista en el que tú apáñate y gestiónatelo tú al margen del contexto que hay y no. Claro. Y efectivamente es una cuestión mucho más macro, mucho más contextual y mucho más de, oye, es que a lo mejor tenemos que ver qué cambios y qué medidas hacer. Y ya no solo a nivel social, sino incluso en el entorno más cercano de la persona, ¿no? De qué recursos a lo mejor necesitan las personas. Por eso, por ejemplo, yo siempre digo, el análisis aplicado a la conducta tiene aplicaciones, valga su redundancia, en muchísimos ámbitos, no solo a nivel individual, de terapia individual, que es lo que es verdad, vemos nosotros más en el día a día, sino a nivel educativo, social, político, porque hay que pensar desde ese prisma, ¿no? Es decir, ¿qué necesita la gente? Pues desde una parte de ingeniería ambiental, desde cómo están los barrios construidos, los colegios, todo, porque todo eso influye en nuestra conducta, sin duda. Totalmente. Sí. Sin duda, si todo lo pones en urbanizaciones cerradas, con colegios que están súper lejos, no hay casi parques, que va cambiando y según las zonas, ¿no? Pues claro, la interacción social es menor, cada uno en su casa se lo guisa y se lo come. Eso es fundamental, ¿no? No podemos descontextualizar el sufrimiento humano. Totalmente. No lo podemos sacar de contexto y para mí el peligro de ciertos discursos, ¿no? Es esto, ¿no? Es responsabilizar o llevarlo a un asunto individual, ¿no? Total, exacto. Pues eso de, oye, puede estar cayendo la del pulpo, pero tú gestiónalo, tú necesitas herramientas para tal, que no digo que la persona pueda tener, obviamente, y en consulta, pues le intentamos dar pues todas las herramientas, conocimiento y demás y recursos posible, pero obviamente las personas llegan hasta donde llegan. No, y para mí una de las cosas principales que yo hago en terapia es aprender a discriminar con la persona, que es su responsabilidad y que no lo es, ¿no? Exacto. ¿No? Súper importante, ¿no? Distinguir una cosa de la otra. Oye, esto es tuyo, esto no lo es. Claro, lo que decías tú también y quitar la culpa. Fíjate, otra cosa que comentabas, ¿no? Yo, y hablábamos antes de conducta verbal, para mí el lenguaje es súper importante, ¿no?
no solo en mi día a día, para mí es muy importante el cómo hablamos, las formas y demás, sino en nuestro trabajo hablábamos de la conducta verbal, ¿no? Y además es que el lenguaje es la herramienta estrella que tenemos nosotros, ¿no? Los psicólogos. Entonces, y el lenguaje, las palabras están súper condicionadas, o sea, es el ejemplo por excelencia de condicionamiento, ¿no? Entonces, yo muchas veces en consulta, por eso voy reformulando, ¿no? El término culpa por responsabilidad, o sea, porque puede tener una connotación muy, muy diferente, ¿no? Es decir, y justo por todos los matices que estamos comentando, no te puedes culpar de cosas que no han estado en tu mano o no dependen de ti. Claro. O la culpa que te lleva. Y sin embargo, la responsabilidad es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo al respecto ante esta situación? La responsabilidad te hace afinar acerca de qué ha sido en lo concreto. La culpa es una losa que pesa mucho, ¿no? Claro. Pero, oye, me encanta estar tan de acuerdo en tantas cosas, Gala, que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Como yo creo que las tablas es lo que más allá, ¿no? Del origen de cada quien, porque mira, en esto que dices de cómo nombramos las cosas, yo también le doy importancia, por ejemplo, a la palabra abandono. Cuando dicen, es que me ha abandonado mi pareja, digo, bueno, usas palabra abandono, pero ¿qué entiendes por abandono? Porque a lo mejor abandono yo lo entiendo más a seres que no se saben valer por sí mismos, ¿no? Y si tú dices me han abandonado, ¿cómo esto está condicionando tu experiencia subjetiva? O la palabra rechazo, ¿qué entiendes por rechazo? Total. Que te digan fracaso. Que te digan que no, ¿entiendes rechazo? Que te digan que no, que te pongan un límite. A la frustración le llamas rechazo, para ti es eso, tú lo vives así. Que tú le nombres rechazo, ¿cómo hace que evites pedir las cosas? Porque ya estás diciendo que te van a rechazar. Y ahí como discernir un poco o hablar acerca de qué quiere decir rechazo. Porque digo, bueno, a lo mejor rechazo para mí es un límite con hostilidad. Claro. Pero quizás que a ti te digan que no a algo, tú ya lo vives como rechazo y eso hace que tú no lo vayas a pedir porque no te quieres exponer a eso que tú llamas rechazo, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? No, has puesto ejemplos así con muchas cosas, ¿no? Has puesto ejemplos buenísimos de cómo el lenguaje es una conducta aprendida que sigue los mismos procesos de condicionamiento y demás, y fíjate hasta qué punto puede influir en otras conductas, ¿no? O sea, cómo aprendemos a, lo que llamaba Skinner, tactar las cosas, por ejemplo, tactar experiencias, o sea, a ponerles nombre, ¿no? A etiquetarlas. Y es que la etiqueta que uses no solo puede tener un valor condicionado X, sino que, como dices tú, hacer más probable o menos probable que yo actúe de una determinada manera o no, según cómo me cuente las cosas, ¿no? Yo a veces les digo a mis alumnos, el lenguaje construye realidades en ese sentido, ¿no? De si yo, claro, me cuento es que todo el mundo me va a rechazar, no solo cómo me voy a quedar a nivel emocional, sino cuán probable es que yo pues vaya a una entrevista de trabajo o me presente ante un grupo de gente nueva o... ¿no? Entonces, fíjate cómo fundamental y volviendo a las contextuales, pues el rescatar la conducta verbal, ¿no? De cómo esa persona ha aprendido a contarse las cosas, qué implicaciones tiene esto y a veces nuestro trabajo también va por ahí, sin duda. Claro. Y cómo el contexto, de nuevo, influye mucho. Por ejemplo, yo, como habrás visto alguna de las entrevistas, yo estoy muy en contra de la positividad tóxica. Sí, ¿no? Este es otro gran tema, total. Y esto es algo que contextualmente influye mucho, ¿no? Influye mucho en las personas, a cómo vienen, a cómo se culpan, o todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Y tener en cuenta esas variables contextuales de las que hablábamos, ¿no? Totalmente, y ese enfoque individualista de no, pero tú, tu mejor sonrisa, tu mejor versión de ti mismo, tú tienes que ser feliz, ser positivo siempre y adelante con lo que caiga. Claro, es como ser tu mejor versión, ¿no? Lejos de que te ayude la autoestima, te puede destruir la autoestima porque es llegar a un yo ideal querer llegar a un yo ideal al que nunca vas a llegar. ¿no? Es irreal totalmente y es negar también otro tipo de emociones y de experiencias que están ahí, que hay que también aprender a aceptarlas y gestionarlas, ¿no? Y decir, pues es que... Y fruto de todo esto, porque ahora como vivimos en la sociedad de la información, que no de la buena comunicación, ¿no? Y todo el mundo tiene acceso a información no siempre igual de veraz o fiable, pues claro, te llegan, pues a ti te habrá pasado, ¿no? A consulta, pues con un caos, o sea, con un lío en la cabeza, pues eso de decir, pues es que me ha pasado esto, pero tendría que estar bien, pero ¿cómo vas a tener que estar bien si acabas de, pues no sé, o sea, yo he tenido situaciones muy, muy trágicas en consulta
Y claro, que lo que te sale a decir, pero ¿cómo pretendes estar con todo lo que te ha ocurrido últimamente? Claro, no debería tener motivos para estar así, ¿no? Que Exacto. ¿no? Esto es la paradoja de sufrir por sufrir, ¿no? Como lo estoy pasando mal, pero como a la vez me estoy contando o aparece un pensamiento que me dice, con la intención de ayudarme a mí mismo, ¿no? Pero que me dice que no debería tener motivos para estar así, pero ese pensamiento no solo no funciona, sino que agrava el malestar interno, ¿no? Entonces, en terapia muchas veces es que ya, chiquillo, ¿cómo no vas a estar, no? Lo que tú dices, ¿no? Claro que tienes motivos para estar así, ¿no? Porque esa solución intentada, ¿no? De lo que dice la terapia breve, de ese intento de ayudarte, de decirte que no deberías tener motivos para estar así, lo que hace es agravar el problema, ¿no? Claro. Que no quiere decir que, obviamente, insisto, o sea, que si hay personas que consideran que pueden a lo mejor aprender a llevarlo de mejor manera y tal, pues por supuesto, ¿no? Y ahí entramos nosotros, pero gran parte del problema viene de ese enfoque y de esa idea de no hay que sufrir, no hay que estar mal, hay que, pues eso, lo que decías tú, saca la mejor versión de ti mismo, si no es que algo estás haciendo mal tú. Claro, el problema es como muchas veces no es en sí la emoción, sino que cómo nos relacionamos con la propia emoción, ¿no? Desde esos condicionamientos, ¿no? Totalmente. Por eso, y es que para mí eso además es peligroso en el sentido de eso, y adultos incluso, ya no niños, que no saben identificar emociones y ya no solo, o sea, tactarlas, nombrarlas o gestionarlas o comunicarlas, ¿no? Emociones, pues sobre todo las más socialmente rechazadas, ¿no? O las que llamamos, o las mal llamadas negativas o desagradables, ¿no? Pues el llanto, tristeza, culpa, pena, envidia. envidia. Yo soy muy fan, yo digo, claro, a ver, es que si sentimos todas estas emociones es porque estamos preparados para sentirlas, ¿no? Y porque también por selección natural las sentimos por algo, porque todas cumplen una función, entonces no hay emoción mala, ¿no? Eso es, la cuestión es cómo gestionarlas, totalmente. Claro, totalmente. Sí. Oye, y terminando un poco, porque nos hemos ido un poco por las ramas, yo tenía un esquema, pero bueno, oye. Yo también, bueno, nada, pero mira qué bien. Ni tan mal. ¿Algún otro mito sobre el conductismo del que te apetezca hablar? Pues a ver, hemos comentado lo de eso, que tratamos a los animales, a las personas como animales o ratas, que sobre todo atendemos a lo más superficial o que dejamos de lado las variables de tipo. O sea, yo te diría sobre todo las principales, salvo que tú me recuerdes alguno, creo que las que más suelo escuchar son de ese tipo. Sí, o eso, o que somos radicales, es que los hemos ido comentando todos, ¿no? O somos sectarios en ese sentido, bueno. Yo creo que lo hemos ido comentando. Los más importantes, así que a priori. Yo creo que aquí todos podemos pecar de sectarios, ¿eh? Claro, a ver, es lo que te digo, es que muchas cosas efectivamente se aplican o incluso en otros enfoques o fuera de la psicología. Obviamente, pues defendemos en lo que ejercemos y creemos y estudiamos y hacemos, ¿no? Claro. Pero por eso, que ahí sí quería pasar al siguiente punto, que me parece muy sano. A mí me parece que la autocrítica es muy sana, porque es justo lo que ayuda a desactivar como este sectarismo, ¿no? El sectarismo con qué tiene que ver, con que mi escuela lo hace todo bien y la otra no. Entonces, a mí me parece súper importante, ¿no? Y desde ahí, yo si quieres te hago la autocrítica de las terapias humanistas, porque yo te lo comparto, porque creo que hay puntos ahí a mejorar. Pero me gustaría, ¿no? Como si hicieras alguna autocrítica de la terapia conductista, ¿qué dirías? ¿De qué se peca? A ver, pues un poco, primero lo que te he dicho yo antes, ¿no? De que hemos querido también abarcar tanto y tan rápido que a veces nos alejamos de la fundamentación teórica y experimental. Y es así, el ámbito aplicado me refiero, ¿no? Y por eso a veces analistas de conducta del ámbito experimental y del ámbito aplicado no se llegan a entender del todo y tenemos nuestros conflictos internos. Precisamente por lo que te digo, porque queremos abarcar todo a tal velocidad y nos aleja. Y queremos, bueno, pues eso, y vamos sacando postulados, teorías, técnicas, procedimientos, manuales, que a veces luego los lees, los estudias y te paras a pensar y dices, ¿esto qué fundamento tiene? O esto es mucha palabra, o sea, se dice mucho y se explica poco, ¿no?
para empezar por ahí. Y luego quizás pues lo que dices sí es cierto y que a veces me da rabia. O sea, que puedo entender una parte de cada uno lucha y pelea y defiende su postura, ¿no? Pero esta parte bueno, pues como decías tú, de a veces de enemistarnos entre nosotros como si nos fuera la vida en ello, creo que hace un flaco favor, me refiero con otros enfoques, otras corrientes y demás. Creo que la mejor defensa que uno puede hacer es su propio trabajo, el decir lo que hago funciona y no tengo que criticar a otros para ensalzarlo, ¿no? Obviamente, si otra cosa es un debate a nivel teórico, a nivel aplicado, una mesa redonda donde pues, podamos discutir un psiquiatra o yo, o un psicoanalista y yo, de cómo entiendes tú pues, X comportamiento humano, cómo lo entiendo yo, ¿no? Ahí, por supuesto, el debate bien, pero es verdad que a veces es cierto y en redes y tal, pues se llegan a rozar las faltas de respeto, y eso nos hace un flaco favor a todos los psicólogos en general, por lo que te decía, de la imagen que luego, no solo entre nosotros, sino llegamos a transmitir fuera, ¿no? Es decir, pues porque yo me pongo en la piel de una persona que quiere pedir ayuda, como me ha pasado muchas veces que me lo han preguntado, de ¿a quién acudo, Gala? Y porque veo que sale uno en la tele diciendo una cosa, luego te oigo a otro en Twitter que ha dicho otra cosa. Bueno, entonces yo les entiendo, es decir, ojalá esto no fuera así, ¿no? Pero bueno, principalmente te diría eso. Y por supuesto que no lo sabemos todo, o sea, quiero decir que por lo que te decía antes, hay muchas cosas que todavía no sabemos, nos falta mucha experimentación y estudio. Y, por ejemplo, pues, el equipo de Acobeo, de María Jesús Froxani y todos este equipo que está estudiando, por ejemplo, la interacción verbal en terapia y demás, todavía queda mucho por saber, porque entonces no lo sabemos todo. Y hay veces que tú has hablado antes de hipótesis. Nosotros no sentenciamos, no diagnosticamos, no dictaminamos, no. Nosotros, con la información que nos da el consultante y con todas las limitaciones que hemos dicho antes y hasta donde se sabe, podemos establecer hipótesis explicativas, pero obviamente hay que coger con prudencia y con pinzas, ¿no? Es decir, no, esto te pasa, bueno, pues cuidado, ¿no? Entonces, a veces también hay que ser prudentes en ese sentido, ¿no? Perdona, que no sé si te he cortado. No iba a decir nada. Sí, genial. Mire, yo desde la terapia humanista creo que ha habido como un exceso de alergia a la investigación, cosa que no me parece bien, ¿no? Como desde este espíritu de rebeldía, ¿no? Porque siempre, desde que se gestó, yo creo que ha habido un espíritu de rebeldía contra lo académico, ¿no? Y desde ese espíritu de rebeldía yo creo que al final es como ha acabado yendo en contra. Yeah. Y creo que ahora se está poniendo la conciencia de, oye, ya que ¿no? el argumento es que esto no hay estudios, es que no sé qué, es que no sé cuántos, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que en gran parte es porque ha habido mucha resistencia a investigar por asociarlo con lo oficial de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora la gente, desde las terapias humanistas, se está poniendo más las pilas a la hora de hacer más investigación. Y digo, claro, pues es que si creemos que esto funciona, ¿qué problema hay en hacer ver por qué funciona? En ver por qué funciona. Eso es. En también, yo creo que reclamar la investigación cualitativa también, que yo creo que se ha denigrado bastante, ¿no? Como parte, no solo la cualitativa, también la cuantitativa. Pero yo creo que esa es una de las principales autocríticas que hago. Y yo creo que desde ese espíritu de rebeldía también se han denigrado otras posturas como el conductismo. Y yo creo que en parte yo veía el conductismo de esa manera, como tú dices, desde estos mitos de los que tú hablas muchas veces, por cómo he sido condicionado desde un contexto humanista, ¿no? Claro. Yo creo que pasa esto que tú dices, que no solo es del conductismo, sino esta cosa de migración recíproca, ¿no? Que parte muchas veces de una desinformación de lo que el otro hace, ¿no? Entonces, a mí, bueno, no sé, me parece un camino interesante que estoy haciendo, ¿no? De, oye, a ver esto de qué va. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Pero todavía
en el contexto humanista sí que veo como mucha denigración del conductismo desde este lugar que te digo, ¿no? Desde este lugar de que son rígidos, son no sé qué, son no sé cuántos. Y yo creo que a veces hay una retroalimentación cuando escucho efectivamente a ciertos terapeutas de conducta. Claro. Como, bueno, esto, que al final hay una retroalimentación en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece súper importante encontrar buscar estos puntos de encuentro. Y es lo que te decía, digo, qué guay que hablando un poco estemos de acuerdo en lo esencial, aunque lo llamemos de otra manera. Totalmente, ¿no? Totalmente. Por eso te decía que me parece genial pues lo que haces, no solo en cuanto a, pues por ejemplo, dar este espacio, ¿no? Y que pueda hablar gente de distintos sectores, ámbitos, contextos, enfoques, ¿no? Porque efectivamente muchas veces ocurre ese prejuicio que decías tú, ¿no? Uy, humanista tal, o uy, psicoanalista, no nos vamos ni a entender. Bueno, vamos a debatir, porque a lo mejor es interesante, ¿no? Y decir, pues es que lo que tú llamas tal, yo lo llamo cual, y el proceso que hay detrás es este, y estás haciendo lo mismo que yo en consulta de otra manera. Y yo, y a algún consultante se lo he dicho, y a mis estudiantes también, yo he habido consultantes que una vez hemos conseguido los objetivos terapéuticos, quizás esperaban otro tipo de luego objetivos en la propia terapia, de bueno, pues ordenar sus ideas, de venir a contar y demás. Y es verdad que a lo mejor no es nuestro modus operandi habitual, pero digo, oye, hay otros enfoques en psicología que te pueden venir muy bien y que tienen efecto terapéutico sin duda. Claro. Y siempre lo digo, es que todos pueden tener su efecto terapéutico. La cuestión es efectivamente el por qué, lo que decías tú, ¿no? El ver por qué estamos consiguiendo esto, claro. qué tecla estamos tocando, ¿no? Y leer y estudiar. Y eso, y no solo de análisis de conducta, sino que han dicho otros al respecto, porque a lo mejor, y no defiendo ni mucho menos el eclecticismo, de decir, pues cojo esto de aquí, no, sino de decir, vale, si esto funciona, ¿por qué funciona? ¿Qué proceso hay detrás? Y como mi idioma es el conductista, pues qué procesos de aprendizaje, ¿no? Hay que y analizar ahí qué está operando, ¿no? Y traducirlo, creo que eso nos enriquece a todos. Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, otra cosa que no he dicho también, el todovalismo dentro de las terapias humanistas, también soy crítico con esto. Como a veces hay un exceso de falta de estructura y de que parece que todo vale. Y no estoy de acuerdo. No, y yo creo que... Y el abuso de lo catártico tampoco me parece bien. Tampoco me parece bien. Ahora, con la experiencia, me estoy dando cuenta que está sobrevalorado esto de la catarsis, del humanismo, en concreto de la terapia Gestalt, que no todo vale, y no solo todo no vale, sino que hay determinadas intervenciones que pueden ser iatrogénicas, ¿no? Claro. Entonces, totalmente, yo totalmente de acuerdo. Soy muy crítico con esta parte de las terapias humanistas, sí. Totalmente de acuerdo. Yo, o sea, ¿qué te voy a decir? Me organizo las sesiones, obviamente, con flexibilidad, porque cada consultante puede venir en un momento, te puede traer algo diferente a cada consulta, ¿no? Pero te decía antes, yo me equiparo o muchas veces me visualizo como herramienta de cambio a favor o al servicio de una persona, obviamente con los objetivos que hemos consensuado y acordado y demás, ¿no? Entonces, yo tengo que perseguir esos objetivos y ayudarle a cambiar eso. Tengo que tener una ruta, no solo por mí, sino porque él también sepa o ella hacia dónde vamos y por qué y en qué punto estamos del camino, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Entonces, soy quizás demasiado a veces estructurada o, bueno, que te decía yo para la entrevista, ¿no? Que me había hecho hasta mi esquema, que a veces peco quizás de excesiva, ¿no? Pero... Fíjate que, Gala, eso también me venía la pregunta que sería muy interesante hacer un estudio sobre qué correlación hay entre las variables de personalidad de los psicólogos y el tipo de psicoterapia que eligen, ¿no? Interesante, porque, seguro que hay algo de... Seguro. Que sí, me suena porque, sí. No sé, igual lo hay ya, igual ya hay investigación de esto, porque claro, si tú dices, digo, para mí es coherente que si tú me decías, ¿no? Por mensajes que sí, yo tiendo a, necesito estructurar las cosas. Para mí es coherente que tú hayas elegido terapia de conducta. Y yo, que tiendo un poco al caos, que soy más bien tirando a caótico,
haya elegido otra modalidad terapéutica, ¿no? O que o que siempre he tendido un poco a un espíritu de cierta rebeldía o algo así, una parte antisistema, ¿no? Entonces, sí, tiene, claro, vamos, súper interesante y algo me suena de que esto hay ya algo hecho, pero sin duda, es que para mí puede guardar, no necesariamente, siempre a nivel disposicional, pero puede guardar mucha relación, fíjate. Además, en mi caso hay una explicación muy clara. Yo en su momento quise estudiar medicina, fíjate, y luego ya empezaron a entrar mis dudas, pero yo quería hacer algo de ciencia. La psicología me encantó, conocí a gente de mi entorno cercano, a personas en concreto que me hablaban de psicología y digo, pues es algo como pues de un valor asistencial, de ayudar a personas, tal, ámbito sanitario. Venga, vamos a probar, ¿no? Es verdad que en los primeros años lo pasé, fueron críticos para mí, pero luego cuando conocí la terapia de conducta, análisis de conducta, vi la luz. Y ahí que fui de lleno, ¿no? Es decir, experimentación, para mí todo tenía su sentido, todo puede guardar mucha relación. De hecho, escuché a María Jesús Froján o Frosán, no sé cómo se llama. Froxán, que me parece una mujer súper lúcida, ¿eh? De hecho, me estoy leyendo su libro, de análisis funcional. Ah, genial. Sí. Genial. Parece una mujer con de una lucidez increíble. Ella decía que ella empezó estudiando matemáticas, ¿no? Sí. Digo, bueno, claro, ¿no? O sea, quizás, ¿no? Claro. Para mí es coherente, ¿no? Todo tiene relación, sí, sin duda. Claro, sí. Sin duda. Aunque luego para mí, por ejemplo, me llama la atención que muchos médicos psiquiatras con la formación que tienen estudian psicoanálisis. Ahí sería interesante quizás porque creen que les falta, digamos, la otra parte, digamos, abstracta y demás, ¿no? Bueno, pero sin duda es interesante ver ahí qué pasa. Sí. Mira, quería hacerte un comentario como una de las cosas donde yo creo que ahí embarramos en esta dialéctica, porque hay una terapeuta de conducta que se está haciendo muy conocida, muy jovencita, pero que se está haciendo muy conocida en redes, muy carismática ella. Y entonces sacó un vídeo que decía, oye, ¿en qué cosas te tienes que fijar para que sepas que a ese psicólogo o psicóloga que vas es de fiar, ¿no? Y decía una serie de cosas con las que estaba de acuerdo, que es verdad que ella no se ponía como demasiado dogmática, pero yo le pregunté algo, le dije, oye, ¿y para ti cómo es de importante que esta persona haya hecho terapia antes, ¿no? Y me contestó algo que me dejó un poco helado, porque me dijo, pues igual que un cardiólogo haya ido a cardiología, ¿no? Ya. Porque me pareció, a ver, me pareció una respuesta como... A ver, ¿cómo te explico esto? Claro, yo vengo de mi background, que es que tienes que haber hecho terapia, te lo piden como condición, ¿vale? Digo, bueno, desde el conductismo, aunque sea por aprendizaje vicario, tiene sentido, aunque sea para saber cómo se siente del otro lado, ¿no? Y porque también yo considero, y esta es una visión de la terapia humanista y también, si quieres, del psicoanálisis, como que no sé, yo considero que para sentarme enfrente de otro ser humano, yo tengo claro que el autoconocimiento no es un concepto de conductismo, ¿vale? Sí, pero te entiendo. No contempláis este concepto, pero no sé, yo tengo que conocerme bien, qué me pasa, qué siento, qué se me mueve, sobre todo para ver esta parte contratransferencial o esta parte de qué me sucede a mí cuando estoy enfrente de una persona. Yo me conozco lo suficiente porque cuanto más afinado tenga mi propio instrumento y más me conozca mi propio funcionamiento, mejor voy a poder acompañar. Pero me dejó un poco de lado esta observación que hizo. No sé qué tienes que decir al respecto. Pues, no es que dejemos de lado el autoconocimiento, quizás no es un concepto que usemos en terapia a menudo, pero desde luego, sería paradójico que un analista de conducta no sepa analizar o no se haya puesto a analizar su propia conducta. Claro. Es así.
O sea, claro que sabemos analizar. Otra cosa es que quieras ponerte en manos de un terapeuta para cambiarlo, pero como cualquier ser humano. Y yo a veces, tú lo habrás visto en consulta seguramente alguna vez, ¿no? De personas que vienen a consulta, pero ves que no están dispuestos a cambiar, que es muy lícito, porque yo no soy quien para decirte cómo tienes que vivir tu vida o qué cosas tienes que hacer o qué decisiones tienes que tomar. Yo te doy mi feedback profesional, mi análisis de la información que me has dado, del posible problema que pueda haber, pero tú decides si cambias o no. Y a veces a priori te dicen que sí, pero no hay una correspondencia, pero luego vemos que no. Bueno, puede haber muchos escenarios ahí, ¿no? Entonces, creo que nosotros igual, o sea, quiero decir, habrá muchos terapeutas, no puedo generalizar porque obviamente no conozco a todos, pero que sí que hayan hecho su terapia, sin duda, en su momento o en el momento presente, y otros que no. Pero eso no quiere decir que no analicemos nuestro propio comportamiento. Creo que esto es como, por eso te hablaba antes del idioma del conductismo. Una vez que tú aprendes y te formas en análisis de conducta o eres analista de conducta, es un idioma que ya se queda impregnado en ti y no puedes separarte de eso. Otra cosa es, que esto es otro mito que nos dicen, pero yo creo a todos los psicólogos, ¿no? Uy, no me analices cuando estás en un contexto de ocio, vida social, ¿no? Digo, no, hombre, no. No trabajo, no trabajo claro, en mis horas libres. Eso. Claro, o sea, discriminamos y yo sé que cuando estoy fuera de consulta, pues no, si no quiero, o sea, no me pongo a analizar ni me pongo a... Pero si quiero, sí. y claro que, vamos, yo hablo en primera persona, ¿no? Claro que muchas veces, incluso en la propia consulta, ¿no? De estar analizando o estar explicando y darte cuenta de decir, jolín, me pasa lo mismo o tengo que hacer esto igual, o sea, estamos constantemente, o creo que es imposible no hacerlo, ¿no? Analizar tu propia conducta. Otra cosa es que luego te pongas manos a la obra, pongas remedio, ¿no? O quieras luego ir a otro profesional porque tú solo no puedas, porque te sea complicado, porque obviamente uno a uno mismo es muy difícil también, muchas cosas, o porque hay otros agentes implicados o tiene que ver con elementos del contexto que no dependen solo de ti, obviamente, ¿no? Pero ahora, que sea para requisito, como a lo mejor otros sí que tenéis como condición indispensable para ser terapeutas, pues ahí puedo entender lo que te quiso decir esta persona en el sentido de, pues igual que si tú a lo mejor no eres padre, no lo sé, y puedes abordar un caso de infantil o un padre o una madre que te piden ayuda en cuanto al manejo de obviamente, vivir muchas experiencias de ese tipo te da una información, un bagaje o conocer las disposicionales del caso que a lo mejor te podría costar un poco más si no has pasado por esa experiencia, pero bueno, no es imposible ni mucho menos. Es estudiar, leer, empaparte de eso para poder trabajar, pero es verdad que no tenemos que sufrir todos los problemas para poder abordarlos, como que yo creo que iba por ahí, ¿no? La compañera, en el sentido de, pues eso, tener una patología del corazón para ser un sí, lo que pasa es que me parece médico. Una respuesta demasiado radical y con calma. Ya. Vale, o sea, y ahí, bueno, no sé, yo creo que aunque sea por aprender lo que sucede al otro lado, ¿no? O por eso, por aprendizaje vicario, ¿no? Claro. Bueno, y sobre todo eso, ¿no? Porque yo creo que sea desde hacer terapia o no, pero que es importante que uno conozca cuál es el propio funcionamiento para que cuando tú estás interviniendo con alguien no se te cuele nada que sea tuyo. Claro. ¿No? Como claro. Poder estar lo más limpio posible frente a la otra persona, Claro. pero que yo creo que para estar lo más limpio posible frente a la otra persona, fíjate ahí, creo que conviene conocerse bien. Y yo diría conocerse bien y, por ejemplo, que sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero sesiones clínicas incluso o supervisión. Supervisión, ¿no? claro. Sí, en eso estamos de acuerdo. Claro, sí, nosotros, por ejemplo, en ITEMA tenemos la suerte de tener un equipo fabuloso, súper motivado, y cada 2 por 3 estamos haciendo sesiones clínicas por si, lo que dices tú, ya no solo por si se me escapa algo que no he visto, sino se me están colando cosas que no deberían, ¿no? Claro. Y entonces otros compañeros, que encima ya somos casi como una familia, ¿no? Pues que nos conocemos todos muy bien y decir, pues efectivamente, y cuestionarnos estas cosas, debatirlas, tal, y para hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y luego, por ejemplo, pues eso, nos observan alumnos, nos observan compañeros, supervisamos, nos supervisan, o a veces, como además somos un centro muy ligado al grupo de investigación de María Jesús, a la universidad,
Estamos constantemente haciendo pues, estudios, experimentos, investigación. Entonces, pues es difícil, o sea, que puede pasar, obviamente, ¿no? Pero que no te mantengas fresco en ese sentido e intentes hacer tu trabajo lo mejor posible a nivel personal y profesional, ¿no? Pero bueno, sí, entiendo bueno, lo que dices. En eso estamos de acuerdo, que la supervisión es fundamental, por supuesto. Sí. Está claro. Y fíjate que también te escribí, ¿no?, para preguntarte, oye, por curiosidad, ¿cómo atendéis en terapia de conducta? ¿Atendéis con mesa de por medio o no? Y bueno, esto no deja de ser contexto también, ¿no? Claro, total. Claro, yo creo que te lo dije, digo, yo no sabría trabajar con una mesa de por medio. Claro. No sé cómo se hace, porque yo he aprendido de otra manera. De otra manera, yo ¿no? directamente no sabría muy bien cómo hacer, como cuando empecé con el online, no sé cómo hacer el online. Claro. Pues, y yo creo que esto también condiciona mucho, ¿no? Porque ya sabes que las terapias humanistas le dan mucha importancia a lo vincular, al aspecto humano, relacional, y desde ahí, aunque asumimos que no hay una relación horizontal, porque ni puede ni debe serlo, claro. Pero sí que es verdad que este aspecto como de, yo creo que da una relación de alguna manera más cercana, Claro. o más... y bueno, sí que me dijiste que yo no sé si cabe la posibilidad de hacer terapia conductual sin mesa de por medio. Hombre, ¿Se podría hacer? ¿Tendría se podría sentido? hacer ¿Sería igual, coherente? o sea, se podría hacer perfectísimamente, igual que incluso nosotros trabajamos en otros contextos o cuando a veces nos hemos tenido que desplazar al contexto más, digamos, natural de la persona, ya sea educativo, familiar y demás, porque, a fin de cuentas, ¿qué estábamos comentando? Analizar procesos, modificar conductas y lo puedes hacer. De hecho, muchas veces, cuanto más en el contexto natural trabajes, muchas veces el cambio es mejor, ¿no? Porque, digamos, la persona no tiene que generalizar, aunque luego sería interesante ver si la persona lo generaliza o no. Pero bueno, se podría hacer, o sea, sí, perfectamente. La cuestión de tener la mesa, te digo yo cómo trabajo, ¿no? Y bueno, lo habrás deducido por todo lo que te he ido contando de mí, de cómo soy estructurada, de mis esquemas, a veces incluso hago dibujos, a veces apunto cosas de pues, fechas o nombres o tal que se me pueden olvidar. Entonces, me gusta tener en mi mesa, o a veces incluso ahora con el online, pues, ¿qué te voy a decir? Claro, el ordenador lo tienes que tener a mano, cerca y demás, ¿no? O mi botella de agua y demás. Siempre se dice eso, ¿no? Decir, jo, es que qué cortante es, qué distante, qué frío. Pero yo a veces digo, pues como a lo mejor vas a casa de una amiga y te sirve el café en la mesa y estáis haciendo una sobremesa de 3 horas y estás la mar de a gusto. Todo depende también. Entiendo lo que quieres decir. Depende de la actitud de cada quien también. Exacto, pero depende también eso de muchos más elementos. Entiendo que la mesa a veces pues, se puede ver así, pero creo que la gente ha normalizado mucho el ver una mesa cuando vas a un profesional, pues ya sea pues, un médico, que efectivamente a veces se nos equipara erróneamente, o un abogado o un X, ¿no? O un amigo que te atiende en su casa y muchas veces acabas en la mesa hablando 3 horas, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser un elemento que corte o que genere esa frialdad. Todo depende mucho también de ti, obviamente. Vale, pero no es un elemento imprescindible, o sea, lo que te digo, ¿no? No tiene por qué. Yo a veces, de hecho, tenemos también a veces un sillón de relajación y según si quieres, por ejemplo, entrenar en relajación o en diversas técnicas para reducir la activación, pues se han sentado en el sillón y a veces hemos tenido casi toda la sesión en el sillón y yo al lado. O ya te digo, cuando nos hemos tenido que desplazar al domicilio de algún consultante o al colegio, pues trabajas ahí. Entonces no hace falta la mesa como requisito indispensable. Pero sí creo que hay una idea que has apuntado que para mí sí que es importante y es la relación no es simétrica, no es horizontal, no debe serlo. O sea, no puede serlo. Exacto, tampoco, exacto. Que no quiera. Entonces, que sí haya una cierta distancia, a mi juicio, creo que es importante, una cierta distancia y todo depende. Y no quiero decir que tenga que ser fría ni tenga que ser desagradable, ni mucho menos. No, pero sí porque, bueno, pues por muchos motivos que esto daría para mucho que hablar también, Vale. ¿no? Quizás ahí discrepamos un poco. O sea, yo también lo considero que no puede ser No íbamos a estar de acuerdo con todo, Rafa. Pero no, claro. Pero bueno, yo creo que ahí sí que el setting sí que cambia bastante, ¿no? Aún ya te digo, dando por hecho que la horizontalidad no es algo que se pueda ni que sea aconsejable tampoco. Claro. Pero creo que la terapia humanista sí le da más valor al contexto, un contexto de calidez.
Yo creo que la palabra sería calidez. No digo claro, pero porque horizontalidad. una mesa no puede ser. Sí, pero yo he visto con despachos, en muchos despachos, te hablo más de la cognitivo-conductual, ¿eh? Vale. Pues te preguntaba si había alguna diferencia, Sí. ¿no? Bueno, me parecían más oficinas de ir a un abogado, me parecía más un contexto tirando a frío, ¿vale? Y bueno, yo considero que un espacio cálido es importante. Pero bueno, esto desde mi subjetividad, ¿eh? Claro. Ya. No, bueno, puedo entender lo que quieres decir y que la persona se sienta desde luego más a gusto, más cercana, quizá incluso generalice más fácil el cambio, porque es verdad que a veces nuestro contexto es artificial, puede resultar un poquito artificial y cambios que operan en consulta a veces puede costar generalizarlos a otros ámbitos, incluso por una cuestión estructural, morfológica o, ¿no? Entiendo lo que puedes decir, ¿no? Pero insisto en que creo que esa calidez se puede transmitir de otras maneras. Sí, también. Y sí que creo que lo que hablabas, ¿no? De que no haya esa... Porque también me ha pasado, o sea, hablábamos de autocrítica. Bueno, no sé si esto es autocrítica o no, pero no sé si a ti te habrá pasado con consultantes que después de mucho tiempo, de ayudarles en muchas cosas y demás, pues ya casi vas viendo que la relación ha cambiado, ¿no? Tenéis muy buena relación terapéutica y ya casi no es asimétrica y he tenido algún momento que decir, mira, yo no te puedo seguir atendiendo porque casi ya te veo como una amiga o amigo. Pero eso puede ser un buen síntoma de que han pasado cosas muy buenas en el proceso, ¿no? Claro, ¿no? Y ya decir, tenemos que, o sea, ya lo siguiente que tú y yo nos veamos tiene que ser en otro contexto porque ya hemos perdido esa, por el mismo motivo que a lo mejor no puedes atender a un familiar o a un amigo, ¿no? No cumples el rol que creo que tienes que cumplir. Sí. Y no por un tema de, es que a nosotros nos encanta ser autoritarios y que nos vean como superiores, no. Es siempre en beneficio de la persona, de que te dé una autoridad bien entendida, se entiéndeme, ¿no? De decir, que te dé el poder de cambio y de influencia que debes ejercer y es mucho más fácil cuando adoptas esa no horizontalidad, ¿no? Porque si no es como si yo se lo dijese, pues es un familiar o un amigo y es un consejo más. Nosotros y luego depende, también hay pacientes consultantes que prefieren de una persona más cercana o más... Claro, lo que hablábamos antes con más también. Calidez, también, ¿no? Hay otras personas que prefieren un rol más... En fin, también depende de cada quien. Sí. Bueno, te tengo que dejar porque tengo una sesión a 1h30. Al final, vamos, nos liamos aquí, tiramos hasta la mañana. Bueno, me ha parecido muy interesante y daría para muchísimo más, ¿no? Porque me parece muy interesante estos espacios de encuentro. Así que, Gala, muchísimas gracias. A ti por dejarme, asomarme en tu espacio y por haberme brindado esta oportunidad de charlar contigo. Ha sido súper agradable, así que nada, encantada. Cuando quieras, pues repetimos. Muy bien. Pues nada, un abrazo muy grande, Gala. Igualmente, Rafa. Bien. Igualmente, chao. Chao, chao.